días, queridos hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso tiempo hemos pasado delante del Señor, ¿verdad? Adorándole, alabándole. En un momento dado, en medio de la oración, mi mente me trasladó prácticamente a los cielos, delante de la presencia de Dios. Y fue algo realmente hermoso imaginarme eso, porque un día todos vamos a estar delante de la presencia del Señor adorándole. Pasamos un hermoso tiempo. Yo de mi parte pasé un hermoso tiempo adorando al Señor. Amén. En esta mañana corresponde seguir a esta carta que estamos estudiando, que es Filipenses. En esta mañana me corresponde tocar esta sección del capítulo 2, del verso 1 al 4. Vamos a leerlo. Si me pueden acompañar, pueden abrir sus Biblias. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Nos sujetamos a la oración del hermano Teto. Y Pablo, en esta sección, yo lo he visto de esta manera, eh, lo he visto, o sea, lo he dividido en tres secciones. La primera sección donde Pablo nos muestra lo que hemos recibido en Cristo, todas esas bendiciones que hemos recibido de parte de Él, que nos llama prácticamente a que nuestras miradas apunten a Cristo, que sería el versículo 1. Luego, la segunda sección sería donde Pablo empieza a pedir a los filipenses, en este caso a nosotros, a la iglesia, que sería el versículo 2, y a partir del versículo 3 y 4 la manera de práctica, cómo llegar a aquello que Pablo nos va a pedir. ¿Y qué es lo que Pablo va a pedir? Pablo va a pedir a la iglesia unidad, que tengamos un mismo sentir y un mismo amor. Eso va a pedir a la iglesia. También va a pedir armonía, que tengamos una misma manera de pensar y una misma dirección. También va a pedirnos que tengamos humildad. Nos va a pedir que no actuemos por egoísmo ni por orgullo, sino que consideremos a los demás como a superiores. Y lo último que Pablo va a pedir en esta sección va a ser que tengamos interés por los demás, que no solo no nos preocupemos por nosotros mismos, por nuestros intereses, sino que también pensemos en el hermano, que miremos al hermano. Entonces, todo lo que estamos mencionando, todos estos aspectos nos muestran el carácter de Cristo. Y Pablo nos va a pedir a nosotros que tengamos ese mismo carácter. Nos va a pedir que seamos humildes, que no seamos egoístas y que no actuemos influenciados por el orgullo para que podamos alcanzar la verdadera unidad. Entonces, podemos empezar analizando el versículo 1, lo que Pablo quiere, como yo he dicho, lo he dividido en tres secciones y esa va a ser
la base por el cual nosotros debemos de empezar a construir aquello que Pablo nos va a pedir. Ahí debe apuntar nuestra mirada. Ahí debe apuntar nuestra conexión cuando miremos aquello que Pablo nos va a pedir. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, dice. Entonces, en este versículo, Pablo establece el fundamento o la base para que nosotros podamos cumplir aquello que él va a pedirnos. En este caso, si nosotros perdemos de vista este versículo 1, todo aquello que Pablo va a pedirnos nos va a resultar a nosotros pesado, va a ser una carga para nosotros, va a ser gravoso, nos va a ser difícil cumplir, va a ser imposible. Porque lo que Pablo nos va a pedir no va a ser algo cómodo, a tal punto de decir que me encanta ser humilde. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, ¿verdad? Decir, me encanta ser humilde, me encanta humillarme, me encanta estimar a los demás como a superiores a mí. Eso no pasa, eso generalmente no pasa. Por eso es importante que nosotros entendamos este primer versículo y que podamos enfocarnos, podamos hacer esa conexión en lo que vamos a ver en el versículo 1. Vamos a tocar algunos puntos, vamos a ver de forma básica, pero ahí debe apuntar nuestra mirada. Porque va a haber dos tipos de conexiones, lo que está sucediendo y lo que nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. El Señor ha puesto una carga, por decirlo así, yo lo sentí así a partir del verso 3, donde yo he sentido que ahí recae la carga emocional. Y ahí quisiera llegar cuando toque, ¿verdad? Y podamos entender y hacer esta conexión. Nosotros tenemos que mirar a Cristo y no mirar lo que está sucediendo, porque ahí va a cambiar la cosa. ¿En dónde nos enfocamos? ¿En dónde estamos apuntando nuestra mirada? ¿A dónde estamos mirando? Y eso es lo que Pablo quiere. Por eso él inicia con este versículo 1. No inicia pidiendo, sino que mostrando lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Y a dónde tenemos que apuntar nuestra mirada. La primera cosa que vemos es si hay alguna consolación en Cristo. Acá vemos esta palabra en Cristo. Para muchos de nosotros esta palabra en Cristo ya es muy familiar. Esto nos habla de nuestra nueva identidad y nuestra nueva posición. Somos parte de una familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, los que estamos en Cristo. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo? Por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Nosotros nos hemos arrepentido, hemos depositado nuestra fe en Él, reconociendo que solo por medio de Él podemos alcanzar la salvación eterna. Eso es estar en Cristo. Nosotros estamos como iglesia en Cristo. Nosotros ya hemos aceptado. Hay capaz algunos que no, pero la manera en la cual podés formar parte de esta familia de Dios es reconociendo al Señor Jesús como tu Señor, tu Salvador y arrepintiéndote de tus pecados. Y de esa manera vas a formar parte también de esta familia de Dios. La otra palabra que nosotros vemos es consolación, consuelo, que significa ponerse al lado para guiarte. Se pone al lado para guiarte, para animarte, para levantar tu cabeza. Y esta frase, levantar tu cabeza, me recuerda a un pasaje de los Salmos. El Salmos 3:3 que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué me muestra este pasaje? Me muestra que Él está cerca mío, que para levantar mi cabeza, Él necesita estar cerca mío. Le tenemos a un Dios cercano,
No le tenemos a un Dios lejano, un Dios que nos consuela, nos anima, nos levanta para poder seguir. Después vemos lo otro que es el consuelo de amor, dice. Consuelo de amor. Muchos de nosotros quisiéramos, o a veces no es suficiente, podríamos decir el consuelo de amor. Quisiéramos consuelo de justicia o consuelo de ira. Ese sí nos gusta más, ¿verdad? Cuando pasa algo, recibir consuelo, pero en la ira, no en el amor. Esta palabra consuelo es diferente a esta consolación en Cristo. Así como lo he dicho, esta consolación en Cristo es más bien un impulso para levantarte, para animarte. En este caso, este consuelo de amor es más bien como un abrazo tierno y cálido en ese momento de dolor, de tristeza, de angustia. Es más como ese padre amoroso que cuando su hijo está llorando, le levanta su cabeza, le seca las lágrimas y lo consuela. Es un consuelo donde se utiliza palabras tiernas. Y así es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y a Él tenemos que mirar. A Él debe apuntar nuestras miradas. Este amor que Pablo menciona aquí no es un amor que nace del hombre natural, sino más bien este amor es ese amor que está descrito en 1 Corintios 13. Ese es ese amor que nosotros recibimos de parte de Dios y que nosotros también debemos de tener, donde nos muestra ese amor, que el amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no tiene orgullo y no es egoísta. Ese mismo amor llevó a Cristo a despojarse de toda su gloria, de todo su honor y aceptar hacerse siervo. ¿Y qué hizo él? Se entregó por amor. Un amor que no pensó en él, sino que pensó en nosotros. Ese es el verdadero amor que nosotros recibimos de Dios, que se expresó en la cruz del Calvario. Luego dice, si alguna comunión del Espíritu, la palabra comunión es koinonía, significa estar unidos por la presencia y el amor del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos llena, nos guía y nos muestra y nos confronta generalmente en nuestro pecado. Nosotros tenemos comunión en el Espíritu. Hemos recibido el consuelo de amor de parte del Señor. Nosotros tenemos estas experiencias. Si estamos en Cristo, nosotros de alguna manera hemos experimentado todo esto que Pablo ha mencionado. Luego dice, si alguna misericordia, no, perdón, afecto entrañable, dice. Esto se refiere a un sentimiento que nace de lo más profundo del corazón. En este caso dice entrañable, pero nosotros no usamos esa palabra hoy día, una palabra que se usaba en ese tiempo. Nosotros más bien utilizamos corazón, que nace desde lo más íntimo, desde lo más profundo de nuestro corazón. Son emociones intensas, dice, como compasión y ternura. Y podemos ver un ejemplo en la palabra que se encuentra en Mateo 9:36, que dice que Jesús
volteó y vio a la gente desamparada y dispersa, dice, como ovejas sin pastor. Y él sintió una profunda, dice, una profunda compasión por toda esa gente. El Señor Jesús sintió desde sus entrañas, desde lo más profundo de su corazón. También Jesús lloró, dice, al ver el dolor de María y de Marta por la muerte de Lázaro. Esto refleja un amor profundo y sincero. Esto refleja. Nosotros hemos experimentado de alguna manera todo esto que estamos mencionando de parte del Señor. Estas son experiencias que nosotros hemos vivido como cristianos. Son bendiciones que recibimos de parte del Señor. Luego dice, si alguna misericordia se refiere al amor compasivo de Dios, no es solo sentir lástima, sino es actuar movido por el amor. Esa es la misericordia. Podemos ver el ejemplo en el hijo pródigo, esta parábola que el Señor Jesús contó. Vemos al hijo pródigo reclamar su herencia, irse lejos, malgastar esa herencia que él tuvo. Llegó un momento donde lo había perdido todo, ya no tenía nada. Y él como que volvió en sí y recapacitó. Y se arrepintió y dice que volvió a su padre. ¿Y su padre cómo le recibió? Andate, le dijo. No sos mi hijo, porque te fuiste y malgastaste todo. No. Su corazón fue movido a misericordia por ese amor que sentía por su hijo. Él vino arrepentido ante su padre, reconociendo lo que había hecho, la equivocación que él tuvo. Y su padre le recibió. Esa es la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Nosotros hemos recibido eso del Señor. Hemos experimentado eso por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decirnos con todo esto? Que todo esto que nosotros mencionamos son experiencias obvias que nosotros hemos vivido. Y si de alguna manera todos hemos experimentado alguna vez de la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia de Dios, ahora nosotros debemos de mirar aquello que Cristo hizo por nosotros como la base de donde nosotros ahora vamos a empezar a construir aquello que Pablo nos va a pedir. Nosotros tenemos que mirar esto que Pablo nos mencionó. Nosotros hemos experimentado todo esto de parte del Señor. Si nosotros hemos experimentado esto, Pablo dice, completad mi gozo. Y aquello que Pablo nos va a pedir va a ser la meta a donde nosotros debemos de llegar. ¿Cuál es esa meta? Esa meta es la unidad, la humildad, el amor, y así como dice en el versículo 5, este sentir que también hubo en Cristo. Ahí es a donde nosotros debemos de apuntar, a este sentir que tuvo Cristo. ¿Para qué? Para mantener la unidad dentro de la iglesia. No solo dentro de la iglesia, nuestro hogar también, que es muy importante. Es muy importante nuestro hogar. Nuestro primer ministerio, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos.
porque no pretendamos venir a querer tener unidad dentro de la iglesia si en nuestra casa no hay unidad. La unidad debe partir de nuestra casa. Ahí debe de haber unidad. Verso 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Este verso, Pablo nos hace un llamado apasionado a la unidad. Lo que Pablo está diciendo es, si verdaderamente hemos experimentado del amor, de la comunión y la misericordia de Dios, Pablo dice, háganme feliz, viviendo en armonía, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que Pablo está diciendo de una manera más sencilla es, vivan como una familia espiritual unida, con un mismo corazón, una misma mente, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hagamos. Entonces, cuando miramos a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, se van a empezar a romper las absurdas ideas de las diferencias irreconciliables. Porque no tienen que haber diferencias irreconciliables acá. La mayor diferencia irreconciliable que podríamos decir, el hombre pecador, el hombre inmundo, un Dios 3 veces santo. Dios pudo reconciliar esa diferencia. Imagínense, ¿qué es nuestra diferencia delante de eso que Dios hizo por nosotros? De poder reconciliarnos, de poder reconciliar a un hombre pecador con Dios. No puede haber diferencia. Pueden haber algunos tipos de diferencias, ¿verdad? Que podemos tolerar, que podemos ver en la palabra, ¿verdad? Pero siempre sin atentar el fundamento principal que es Cristo. Porque a veces pueden haber diferencias. Pueden haber diferencias en cuanto a, podríamos decir, a escatología, por ejemplo. Algunos pueden creer que el Señor va a regresar antes de la tribulación, otros después. El Señor va a gobernar físicamente, establecer su reino, otros creen que es espiritual. La santificación progresiva, instantánea. Son temas periféricos, donde nuestra mirada debe estar en Cristo para mantener esa unidad. Esos son temas no fundamentales. Y esas cosas no pueden romper la unidad dentro de la iglesia, porque son temas no fundamentales. No atentan contra la base de la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, una de las cosas que no pueden romper la unidad son estas cosas también, lo que mencionamos. Entonces, como hemos dicho, el verso 2 nos muestra la meta, la unidad. ¿Y qué hay que hacer para llegar a esa unidad? O para que lleguemos a esa unidad. En el verso 3 y en el verso 4 vemos de forma práctica cómo llegar a esa unidad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice. La idea detrás de este versículo es que seamos humildes. Que seamos humildes, dice Pablo. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Este mensaje contrapone totalmente el pensamiento de esa época
eh, que se escribe esta carta. Ser humilde en esa época era como un defecto, era poco valorado, era asociado a la vergüenza, a la baja posición. Y Jesús dice eso, en una sociedad que no consideraba la humildad. Y hoy también vemos eso, que la humildad se ve como un signo de debilidad. Y acá yo he visto una palabra muy importante, tan simple y tan sencilla, pero muy importante. Podrías subrayar en tu Biblia para no olvidarlo, para recordarlo siempre. Esa palabra es nada. Esa palabra es nada. ¿Y cuál es su significado? Su significado es nada. Sencillo es, tan simple. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces nuestra adaptación, porque nosotros adaptamos generalmente algunos versículos y lo aplicamos de la manera que nosotros queremos. Y este versículo generalmente lo aplicamos de esta manera. Nada hagáis por contienda hasta que. Nada hagáis por contienda hasta que. Hasta que te hablen mal. Hasta que te lastimen. Hasta que te fallen. Hasta que te defrauden. Hasta que no te respondan como vos querés. ¿Existe en nuestra vida un hasta qué? ¿Se aplica a nosotros? ¿Hasta qué? ¿Y por qué existe todavía en nosotros eso? Sencillo es, mi hermano. Porque no miramos a la persona indicada, a la conexión que nosotros debemos de hacer. Nuestros ojos no se fijan en Cristo en ese momento. ¿En dónde va nuestra conexión? En la situación, en lo que está pasando, en lo que te están diciendo, en la forma que te está tratando. Y ahí se aplica este versículo a nuestra vida. Hasta que me hablen mal, me traten mal. Y actuamos, dice, por contienda. Y he utilizado esta palabra, su significado, solo un significado, que es rivalidad, que es uno de los significados de contienda. Y cuando actuamos por rivalidad, no estamos mirando a Cristo, estamos mirando a la persona que está frente nuestra. ¿Y quién podría ser esa persona? Una persona cercana que está al lado tuyo. Podría ser tu hermano, podría ser tu amigo, podría ser un pariente, podría ser tu papá, podría ser tu mamá, tu esposo, tu esposa. En ese momento se vuelve tu rival. Se pierde la unidad, se rompe la unidad por un momento, porque nuestras miradas no apuntan a Cristo, apuntan al momento, a la situación. Y qué triste es esa cena, hermano, ¿verdad? Cuando no miramos a la persona correcta, cuando no miramos a Cristo, nuestra mente empieza a maquinar muchas cosas.
¿Y qué es lo que maquina? Palabras, palabras hirientes, palabras irreproducibles. Y lo único que hacemos es dividir, dañar esa unidad que Dios quiere primeramente. Capaz en tu casa, capaz dentro de la iglesia. Pero la carga que el Señor puso en mi corazón es en la familia. Porque esto sucede mucho en el entorno familiar, que actuamos por rivalidad. Porque situaciones se presentan y hay muchas. Y ahí empezamos a usar las palabras, porque nos enfocamos en la persona incorrecta. Miramos a nuestro marido, miramos a nuestro esposo, nuestros hijos miran a nuestro padre, nos hablan mal, porque le vemos a esa persona como un rival. Pero tenemos un ejemplo, a Jesucristo. ¿Qué dice? Que no abrió su boca, no se defendió, no protestó. Y esto que me llegó muchísimo, no respondió con violencia. Señor Jesús no respondió con violencia. Él calló. Él es nuestro ejemplo. Callar a veces no es debilidad, sino humildad. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. La actitud de Cristo, que no abrió su boca, dice, que no se defendió, no protestó, ni respondió con violencia. ¿Cómo estamos en nuestros hogares? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo vivimos en nuestro entorno familiar? El Señor dice que no quiere que actuemos por contienda, dice. Nada hagáis por contienda. O sigue ese hasta que. Debemos de quitar eso de nuestras vidas. Y si lo hemos hecho, debemos pedir perdón al Señor. Acercarnos a Él y hacer esa conexión que estamos diciendo. No mirar el momento, sino mirar a Cristo. Hay que mirar a Cristo. Lo que hemos recibido, nosotros hemos recibido todo lo que Pablo ha mencionado aquí. El consuelo de amor, la comunión del Espíritu, un afecto entrañable y su misericordia. Amén. Tengamos este sentir que también hubo en Cristo. La palabra vanagloria dice, es una actitud de orgullo vacío donde la persona busca reconocimiento o admiración, no por amor o servicio, sino por alimentar su ego, dice. Eso lo hemos visto muchísimo confrontar al Señor Jesús a los fariseos, que la intención detrás de hacer todo lo que ellos hacían, dice la palabra, era el ser vistos. O sea, no había una intención genuina detrás de lo que hacían, sino que la intención estaba en ser visto. Esa no debe ser la actitud. Reconocimiento. Eso es vanagloria. Sino que nosotros debemos de exaltar a Cristo. Y si hacemos algo es para exaltar a Cristo, no para ser vistos. Los fariseos hacían todas estas cosas, cumplían la ley, pero no con las intenciones correctas, sino más bien eran para ser vistos. Luego dice, cada uno de vosotros considere al otro como más importantes que sí mismo, dice. Naturalmente nosotros queremos sentirnos importantes, a veces superiores, y el mundo promueve eso. Vos tenés que ser el primero, tenés que ser superior. Los otros te tienen que servir.
no vos a los otros. Y acá la palabra considerar es valorar, tener en cuenta. Considerar es ponerse voluntariamente en una posición de servicio, así como Cristo lo hizo, así como Jesús hizo cuando lavó los pies de su discípulo. Eso lo hacían los esclavos. Consideró a los demás como a superiores. Le lavó los pies. Entonces podemos considerarnos nosotros importantes. Hay una manera de poder considerarnos importantes dentro del reino. Jesús dijo en Mateo 20, 26, 27, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice. El que quiera hacerse grande va a ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El mismo Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido. La verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás por amor. Esa es la verdadera grandeza. De esa manera nosotros vamos a mantener la unidad. Cuando consideramos a los demás superiores, y así cada uno de nosotros, va a haber unidad. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esta es una verdadera expresión del amor que nosotros debemos de tener hacia los otros. Esta es la manera práctica de reflejar el carácter de Cristo. Cuando nosotros dejamos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria, nuestra tendencia a pensar solo en nosotros, a creernos superiores a los demás, entonces naturalmente nosotros tendremos una preocupación mayor por el otro. Cuando dejamos de lado todas estas cosas, naturalmente van a ser de nosotros el considerar al otro superior a nosotros mismos. Y esto no significa que nosotros no debemos de velar ni mirar nuestros intereses, sino que también nosotros debemos de mirar por los otros. Este verso nos llama a buscar el beneficio del prójimo, de los demás. Santiago dice algo muy importante en el capítulo 2, versículo 15 y 16, dice que sería una manera práctica de aplicarlo esto a nuestra vida. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? No solo se trata de una ayuda espiritual, no solo de orar por él, sino que podamos también ayudar en su necesidad, en forma material. Yo sé que capaz no conocemos todos los casos acá, o capaz no conozcamos algunos. Pero si conocemos debemos de actuar, de ayudar. Y si no conocemos, está la caja verde acá. Está la cajita verde también. Ese dinero también es destinado a aquellas personas para ayudar a la iglesia, para pagar el mantenimiento de este lugar. Entonces, a través de esa caja también, ese dinero, esa plata, se le ayuda a los hermanos en necesidad. Amén.
Entonces, quisiera concluir, bueno, de esta manera. Dice, Pablo nos llama a los creyentes a vivir en unidad y humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús, siendo Dios, se humilló para servir a los demás, mostrando que la verdadera grandeza está en el amor y en el sacrificio por los otros. De la misma manera, la iglesia debe buscar la armonía, dejando de lado el egoísmo y considerando las necesidades de los demás como propias. Y una frase para terminar. La verdadera unidad nace cuando ponemos a los demás por encima de nosotros. Así como Cristo lo hizo. Poner a los demás por encima de nosotros. Que podamos mirar a Cristo. Mirar a Él. No las circunstancias, no el momento. Todo cambia cuando miramos a Cristo. Todo cambia cuando vemos lo que Él hizo por nosotros. Todo cambia cuando hemos experimentado del amor del Señor. Todo cambia cuando hemos experimentado del consuelo de Él. Y solo en Él podemos recibirlo. En Cristo. No perdamos de vista lo que Pablo nos dice. Que miremos a Cristo. Que mantengamos la unidad. Y consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén.